era un poco muy a la casa, muy una ama de casa, no te puedo contar, sí un poco así frustrada porque... Antes de llegar a esta finca, creo que no tenía sueño, o si los tenía no me acuerdo, porque estaba tan jovencita. Soy esa mujer que me dedicaba a las quehaceres de mi finca con mi hijo y a las labores de mi casa, que no tenía esa socialización, estaba en un marco vicioso ahí, no sé qué más. El proyecto de innovación agropecuaria local, por sus siglas PIAL, se comienza a ejecutar en el año 2001 en 4 provincias del país. Nuestro proceso fue un proceso que devino no solo en la transformación desde un enfoque de fitomejoramiento participativo a un enfoque de un programa de innovación agropecuaria local. Cuando apareció el proyecto PIAL, ese fitomejoramiento participativo en aquella época, en un buen día vino un profesor de la universidad con una compañera del INCA a invitarme a una feria que iban a hacer, o que tenían haciendo, iban a hacer en La Palma, una feria de diversidad de arroz. El compañero en aquel momento, que era el coordinador de PIAL, no, se acercó a nosotros, el compañero Luis Pérez, y nos propuso que integráramos, integrarnos al proyecto. Entonces, en sus inicios, los líderes que impulsaron el proyecto, Rodovaldo, Humberto Ríos, sí colocaron sobre la mesa la necesidad de promover metodologías de participación horizontal, masiva de agricultores, sus familias. Sin embargo, en la medida en que el proyecto fue avanzando, ¿sí? nos dimos cuenta, los técnicos que estaban al frente de la actividad, que el proyecto estaba masculinizado. Y lo que nosotros hicimos y determinamos entonces fue partir de un diagnóstico con múltiples enfoques. En un inicio y bajo esa mirada queríamos conocer qué era lo que sucedía con las mujeres campesinas en torno a la diversidad. Cuáles eran sus preferencias en torno a la semilla que manejaban a nivel local. Un tomate de eso que no semilla que puse ahí, no sé qué allí, que pesó 2,5 libras un solo tomate. Logramos empezar a escuchar las voces de las mujeres campesinas. ¿Por qué? Porque llegábamos a la finca y en muchos momentos no nos dejaban pasar a entrevistar a las mujeres. Cuando los técnicos llegábamos a sus casas, las mujeres estaban sirviendo simplemente el café. Entonces saludaban, servían el café y abandonaban. Iban otra vez hacia la cocina. Y comenzamos a entrevistar a las mujeres mientras nos tomábamos el café. Pero lo más interesante era que las mujeres tenían un rol decisivo en qué diversidad se sembraba a nivel de una finca. Muchísimas veces le decían a los hombres en una finca, tienes que sembrar esta diversidad para la casa y esta otra diversidad para el mercado. Entonces de ahí surgió la idea de fomentar proyectos pilotos de género. Desde la organización financiadora del proyecto, que es la Cooperación Suiza para el Desarrollo, se gestó una convocatoria para aplicar acciones positivas para mujeres en las distintas provincias del país. Era una exigencia del donante. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que sí, realmente, para lograr un avance en ese tema, primero tiene que estar la presión, porque es que aunque todo el mundo reconozca que es importante, aunque todo el mundo tenga la voluntad de darle oportunidades a mujeres, de involucrarse, de tener liderazgo, siempre termina siendo una cosa postergable. Por ejemplo, cuando sabemos que si no están diseñadas, si las herramientas no son específicas para género, digamos, lo que vamos a tener es un bonito indicador de hombres y mujeres participando en las actividades.
Cuando apareció el proyecto Pial, yo me imaginaba que yo no iba a poder, no sé, me escondía. Cuando veía llegar los carros aquí a mi casa, se me hacía muy difícil poder hablar con ellos, tratarlos, a pesar de que yo soy de una forma de ser que siempre fui atrevida y sonriente y no sé qué, pero me daba pena hablar con las personas. Estaba haciendo un trabajo en la ANA municipal y ellas llegaron con el tema del proyecto y yo estoy en una oficina y las oigo. Y era algo que no me dejaba. Me levanté y me saludé, no sé qué más, y le dije, yo quiero estar en ese proyecto. Mi hijo me dijo, mamá, tú no vas a estar en ese proyecto porque ya la que atiende eso por el municipio escogió las personas. Nada, un día estoy yo aquí en mi casa limpiando, veo entrar una camioneta blanca. ¿Cuál sería la sorpresa? Barbarita Ailén, que yo estaba en el proyecto Pial. A ver, Pial dio con nosotros en la feria. A ver, nosotros estábamos ahí y ellos se interesaron en lo que nosotros estábamos haciendo. Teníamos una producción bastante alta y yo fui y hablé con el delegado de la agricultura para darle una salida a la producción. Y entonces me dieron la posibilidad de la producción que yo hiciera en la semana. El queso, yogur, el queso crema, todas las cosas que yo elaboraba, ir a la feria los domingos a vender. Y ahí uno de los coordinadores de Pial que vive en Jaruco fue que se insertó con nosotros. Eso es lo único que yo no hago, el ordeño, porque si no lo dejo sin un oficio, dice que entonces como yo sé hacer todo lo demás y aprendo eso también, ya lo dejo así. La finca El Palmar es ejemplo de aplicación de buenas prácticas y el trabajo con enfoque de género. Finca El Palmar se inserta en el proyecto de gestión. Yo me di cuenta del Pial en una reunión de asociados de la cooperativa, que de hecho fue mi primera reunión que fui a la cooperativa. Siempre iba mi esposo, que es el propietario de la finca. Ese día íbamos a otro lado y nos cogió tarde, la reunión empezaba a las 2 de la tarde y pude participar en la reunión. Y dio la coincidencia de que fue un profesor de la universidad a hablar sobre las prácticas agroecológicas. El tema de género siempre fue un propósito, pero era un tema difícil de abordar. Se decidió que había que abordarlo como a través de acciones positivas. Dentro de los equipos de trabajo hubiera personas, digamos, formadas y atentas a abordar de una manera más proactiva el tema de género. Se me acerca el coordinador del proyecto de la Facultad de Agronomía de Montaña de San Andrés y me dice, ¿no te interesa trabajar el tema género en nuestro proyecto? Porque en la primera etapa estaban muy masculinizados, pero las mujeres comenzaron a insertarse por la diversidad de semillas, las mujeres con sus esposos se fueron incorporando, pero era en menor medida. Realmente el componente género no estaba como un eje específico en el proyecto. Era un tema en que ninguno de nosotros teníamos una experiencia, digamos, académica, formal, y que tuvimos que ir construyendo sobre la base de las necesidades, de los desafíos. Hubo una apertura al tema e incluso una motivación, y ya después muchos miembros que formaban parte del equipo que estaban en los equipos de otros ejes temáticos como la diversidad, cambio climático, comunicación, se incorporaron. Es decir, que se convierte a partir de este momento el enfoque de género en un eje de trabajo del proyecto. Ay, mi madre, eso fue tan bonito. Aprendimos todo sobre el empoderamiento de la mujer, todo lo que tiene que ver con el tema de género, con la violencia.
a raíz de todo este diagnóstico pudimos detectar o identificar las necesidades de aprendizaje que existían en las comunidades, sobre todo de las mujeres. Se hizo un proyecto de género para la mujer donde nos dio la posibilidad Damara del Inca, los compañeros del Inca que siempre hicieron mucho por nosotros. Cuando ella me vio las cosas que yo hacía, como cocinaba y que me gustaba innovar cosas en la cocina, me dijo, ¿te gustaría pasar un curso de conservación de alimentos? Le dije, como que no, pero yo tuviera la posibilidad de poder, Damara, yo no voy a poder ir porque, Damara, yo no sé apenas escribir, yo no sé expresarme, yo no sé hacer, ¿cómo es que yo voy a hacer en un curso de? Me dijo, ¿cómo? Con tu idea, con tus cosas, tú verás cómo tú vas a aprender. Y fue ahí donde comenzamos ese intenso proceso también de sensibilización y capacitación con las temáticas relativas a la teoría de género. Todos los talleres que se hacían acá, lo mismo en la universidad, que aquí en mi finca siempre se tocaba el tema de la violencia, de la autoestima, de la mujer campesina, que es un sector vulnerable. Los temas de violencia de género, porque existían múltiples problemáticas en las comunidades que ameritaban trabajar el tema. Es un sector vulnerable porque la mujer trabaja en el campo. Y te puedo decir, de 20 que conozco, 2 están asociadas a la cooperativa. 2 se han atrevido a hablar en una reunión. Si acaso 3 van a una actividad de la cooperativa, quien va siempre son los esposos. Y siempre en esos talleres, siempre yo recuerdo que se hablaba de esos términos, de salir adelante. Ese fue el taller que hicimos en La Habana, que fue el primer encuentro que tuvimos, que después la segunda parte fue en Soroa. Estrategia de enfoque de género y taller regional de experiencias de cadenas agroalimentarias. Y este es la categoría del premio de popularidad con la exposición de los quesos. Pero de piel, que yo recuerdo, esos talleres que hicimos a nivel nacional, que era con todas las provincias que están involucradas en el proyecto, esos son los que más... Ellas comenzaron a tener sus propios proyectos productivos, comenzaron a tener alternativas económicas a raíz de esas necesidades prácticas que fuimos determinando en el diagnóstico, y también esas necesidades estratégicas se fueron revelando a lo largo del camino porque fue aflorando las capacidades de gestión, la capacidad que ellas tenían para liderar procesos, para multiplicar los aprendizajes recibidos. Queremos hacer una feria donde vamos a invitar a productores. Tenemos 20 líneas de posibles variedades de arroz que vamos a estar evaluando cuando esté ya de cosecha. Son el resultado de 4 mejoradoras. Me siento muy bien, tiene mucha aceptación mi casa con el agroturismo. Todas las personas que han llegado aquí, no he tenido a nadie en negativo, todo el mundo es algo que donde quiera que eso, tú oyes el agroturismo de Casa de María, la Casa de María, y todo el mundo quiere venir a Casa de María por el turismo, porque les gusta, por no sé si es por la casa, si es por María, o es por la familia en general, que todos estamos en eso, todo el mundo le gusta eso. Nosotros tuvimos una profesora blanca en un taller que ella nos enseñó muchísimo a la hora de enfocar el proyecto. Y para a quien iba dirigido el proyecto es el enfoque que tú debes darle al proyecto. Logramos romper las barreras y generar un espacio horizontal de articulación entre científicos y productores. Lo más importante que me dio Pilar, en primer lugar, esa vinculación tan grande con la ciencia. Más con plantación, pero las plantas están... Sí, este verde que logras ver, el desarrollo de esa hoja y que todo es natural. Recordemos incluso que el café lleva un paquete con NPK, sobre todo, fundamental, lo que por las propias condiciones... Generaron nuevas necesidades que el proyecto no había identificado, como el tema de las masculinidades. Pero surgió como necesidad en el momento que empezaron a ocurrir, digamos, a generarse conflictos al interior de las familias. Desde el punto de vista de las capacitaciones que emprendimos con los hombres desde la estrategia de género, pues trabajamos el tema masculinidades, trabajamos también el enfoque de género, trabajamos el tema violencia de género
porque nos percatamos que si la mujer solamente recibía esas capacitaciones y no incorporábamos a los hombres, pues no íbamos a lograr la efectividad requerida, como se quería en el proyecto, de sensibilización, de lograr que esas relaciones intergenéricas fueran lo más equilibradas posible. Yo y ella somos uno mismo. Lo compartimos el trabajo, entre nosotros no hay diferencia ninguna de eso de que el machismo, que yo no friego, porque él dijo, no, yo friego, lavo y hago lo que hay que hacer. Yo le voy a decir la verdad, yo era un tipo cerrero. Yo era cerrero, pero eso lo aprendí de ella misma que me convenció y del Pial. En Pinar del Río estaba yo en un taller donde se habló del tema y hubo un guajiro que pidió la palabra y se paró y dijo, permiso, yo le voy a decir una cosa. En mi casa, si yo llego a mi casa y mi mujer no tiene el almuerzo hecho para cuando yo llegue o servido en la mesa, mira, el grito se oye en Sandino, porque era de Sandino, el guajiro. Óyeme, qué pena la gente que estaba allí. Eso. Fíjate que después de aquello, fuimos a Lotera, almorzamos, era un taller de varios días, y se perdió el guajiro. El desarrollo de la iniciativa Pial no solo permitió el desarrollo agropecuario del país, sino el desarrollo de la mujer cubana y sus familias. Y eso fue un cambio realmente de paradigma, porque no solo los productores vinculados al proceso, sino también sus familias descubrieron la importancia de las voces femeninas en todo el proceso. A partir del Pial he logrado muchas cosas que pensé que nunca iba a lograr. Desde mi relación con mi matrimonio, con mis hijos y con la comunidad. Porque me he podido hacer un cambio casi que radical. Yo apenas salía de aquí, ya soy conocida hasta por la televisión nacionalmente, provincial. La gente me agradece, ven el esfuerzo que hacemos en la comunidad, que es un punto de venta en una comunidad rural. Mis hijos se sienten orgullosos de mí. Comenzó a incrementarse su valoración hacia sí misma, su autoestima. El proyecto dejó familias y personas, y sobre todo mujeres empoderadas, seguras de sí mismas, reconocidas comunitariamente. Estas cosas del proyecto me han hecho hoy sentirme que yo puedo estar en cualquier escenario, que puedo recibir cualquier persona en mi casa, que puedo ir a cualquier, como me han invitado, hasta congresos. Y en congresos con un poco de pena, como estoy aquí ahora, porque no tengo la facilidad de poder expresarme con palabras que me gustaría poderlo hacer científicamente, de otra forma. Pero me he expresado y lo he sacado adelante y me ha hecho sentir, no sé, orgullosa de poder lograr logros que yo nunca me lo imaginé, retos que yo en mi vida los soñé y que yo hoy los estoy resolviendo y para mí ya hoy no son difíciles. Y a partir de ahí hubo un cambio total en todo lo que yo hacía y lo que estoy haciendo hoy por hoy en mi finca.